Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. En este video verás cómo exportar una tabla de Excel en Word sin modificar el formato. Comenzamos entonces. Estando en el Excel, como podemos ver, tengo aquí una tabla que contiene sus fórmulas y vamos a exportarlo hacia el Word sin que cambie el formato. Para ello seleccionamos toda la tabla, damos clic derecho y vamos a copiarlo. Abrimos el Word y para exportar nos dirigimos hacia la pestaña de inicio, luego a la opción pegar y damos un clic en el triángulo de abajo y seleccionamos pegado especial. También podremos ingresar directamente a esta parte con Alt más Control más G. En pegado especial seleccionamos hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. Seleccionamos y aceptamos. Entonces la tabla de Excel se pega en la hoja de Word. Ahora, para reacomodar el tamaño podremos cambiarle la orientación de la página. Además, tratarlo como si fuera una imagen, reduciendo de los lados, o en caso fuera en un formato vertical, igualmente podremos reducir el tamaño desde los controladores de los lados. En caso de agregar texto en la parte de arriba, bueno, voy a quitarlo para la muestra, pero en caso de que no haya espacio, damos un clic en el lado izquierdo y con la tecla Enter siempre podremos bajar para dar espacio el texto que contenga en la parte de arriba. Ahora a lo que vinimos, ahora para poder modificar el contenido de una celda, nos dirigimos hasta la celda que deseamos editar, damos doble clic y como vemos se abre de esta manera y podremos modificar fácilmente sin que varíe las fórmulas. Y como vemos, las fórmulas seguirán funcionando tal cual estaban en el Excel. Ahora, para salir de esta etapa solo damos un clic en la hoja de Word y automáticamente vuelve a su estado como estaba al principio, ya con las modificaciones hechas. Ahora, adicional a eso, para modificar el ancho de las filas o columnas, igualmente damos doble clic y podremos reducir de manera independiente cada columna o como también cada fila. En este caso vamos a seleccionar las filas y vamos a darle un poco más de alto a cada celda. Para salir igualmente damos un clic afuera en la hoja en blanco y con eso hemos modificado estando en el Word sin modificar su formato. Bien, hasta acá por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.